Buenas tardes, profesora Leida Garibaldi. Mi nombre es Emily Sánchez y tengo el gusto de hablarle sobre la esfera perfecta. La esfera perfecta, también conocida como la esfera ideal, es un concepto que se refiere en forma geométrica tridimensional, perfectamente redonda y simétrica, en la que todos los puntos de la superficie a la misma distancia del centro. En estas palabras, la esfera perfecta no presenta ninguna irregularidad, protuberancia o imperfección en su forma. En el ámbito matemático, la esfera perfecta se define como el conjunto de todos los puntos espacios tridimensionales que están a una distancia fija llamada radio, de un punto dado conocido como centro. Esta definición permite describir la esfera perfecta de manera precisa y, sin embargo, ya que cualquier punto dentro de la esfera cumple con una condición de estar a una distancia igual del centro. En el ámbito físico, la esfera perfecta se utiliza como un modelo idealizado en diversas disciplinas como la física, la astronomía y la geología, para estudiar y analizar fenómenos que presentan simétrica y esférica. Por ejemplo, la Tierra se aproxima a una esfera perfecta en términos geométricos, lo que permite simplificar cálculos y modelizaciones de estudios geodésicos y cartográficos. Sin embargo, la Tierra en realidad no es una esfera perfecta, sino que tiene como una forma ligeramente achatada en los polos y abultada en el ecuador, lo que se conoce como geoide. Por lo tanto, la esfera perfecta es un modelo simplificado que se utiliza con fines de cálculo y representación visual. Algunos de los aspectos interesantes sobre la esfera perfecta se puede decir que son las propiedades tecnológicas, que es la esfera perfecta, es uno de los ejemplos más simples de una variedad tecnológica en geometría diferencial. Se puede explotar como la relación de un objeto topológico, como la esfera de dimensiones superiores y cómo se clasifica en términos de la topología. También en proyecciones estereográficas, la proyección estereográfica es una forma de mapear la superficie de la esfera de un plano, lo que permite representar la esfera de un espacio bidimensional. Este proceso puede ser utilizado para ilustrar conceptos geométricos y facilitar el estudio de la esfera desde diferentes perspectivas. El desarrollo histórico, también la esfera perfecta ha sido objeto de estudio y admiración a lo largo de la historia, desde los antiguos matemáticos griegos hasta los modernos teóricos de la geometría diferencial. Se puede explorar cómo ha evolucionado la comprensión de la esfera a lo largo del tiempo y cómo ha influenciado en otros desarrollos matemáticos y científicos. También está en nuestra vida cotidiana. Aunque la esfera perfecta es un objeto matemático idealizado, sus propiedades y principios se aplican en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, desde la fabricación de objetos redondos hasta la representación de fenómenos naturales. La esfera tiene múltiples aplicaciones prácticas en diferentes campos. En resumen, de la esfera perfecta. La esfera perfecta es un objeto matemático físicamente y fascinante como una amplia gama de aspectos que se pueden explorar y descubrir y discutir desde sus propiedades geométricas hasta sus aplicaciones en la ciencia y tecnología. Su belleza y simetría la convierten en un objeto de estudio apasionante para los matemáticos, los científicos y cualquier persona interesada en la geometría y en la forma redonda de nuestro mundo. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es Nicole Tuñón y le estaré hablando un poco sobre el esferoide. El esferoide es un elipsoide de revolución, es decir, la superficie que se obtiene al girar uno de sus elipses alrededor de uno de sus ejes principales. Se llama esfera por su parte al sólido que se encuentra definido por una superficie de tipo curvo, cuyos puntos son equidistantes del centro. Los esferoides, en una definitiva, son parecidos a las esferas. De forma general, un elipsoide o esferoide es una superficie generada a partir de transformaciones afines de una esfera, es decir, modificando su diámetro en una, dos o las tres direcciones del espacio. Es una cuadrícula con centro de simetría. Un caso particular es cuando dos de esas direcciones sufren las mismas transformaciones y entonces podemos considerar al elipsoide
como una superficie de revolución generada por la rotación de un hélice alrededor de uno de sus ejes. Otro cuerpo celeste y objetos astronómicos también forman parte del grupo de esferoides. Entre ellos podemos nombrar a Haumea, un planeta enano, y a Tetis, una luna de Saturno. Clasificación. Existen distintas clases de esferoides según su característica y propiedades. Al eje de simetría, que se ubica en el eje Z de las coordenadas cartesianas, se le nombra con la letra C, mientras que al eje que es perpendicular al eje de simetría se le llama A. Cuando C es menor que A, se trata de un esferoide ovoplato. En cambio, si C es mayor que A, el esferoide es definido como... Debido al efecto gravitatorio y a las variaciones en la característica de su superficie, la Tierra no es una esfera perfecta y tampoco un esferoide perfecto. Los satélites nos han permitido descubrir diversas desviaciones elípticas en la Tierra. Por ejemplo, el polo sur está más cerca del ecuador que del polo norte. Al cambiar el esferoide de un sistema de coordenadas, se modificarán todos los valores de coordenadas de sus entidades. Por ello, muchas organizaciones no han cambiado aún los esferoides más recientes, que son, no obstante, más precisos. Muy buenos días, mi nombre es Yoshi Rodríguez. Hoy tengo el gusto de hablarles sobre el tema del geoide. La Tierra no es una esfera perfecta. Su longitud a lo largo del ecuador es mayor que el largo a los polos, lo que provoca que esté ligeramente achatada de los polos. Todo esto es provocado por efecto de la gravedad y las fuerzas centrífugas. El geoide es modelo irregular que sigue de forma aproximada las elevaciones y profundidad que existe en nuestro planeta. Sin embargo, para llevar a cabo las elevaciones de mapa es más práctica considera la forma de la Tierra como es. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Buenas tardes, mi nombre es Yudelki Valdés y les hablaré un poco sobre los cálculos antiguos. Es estimulante conocer que en aquellos lejanos tiempos existieron seres que hayan tenido la genialidad de formular y obtener resultados de un alto valor científico, y en el caso de Eratóstenes y Posidonio, saber que fueron dos excepcionales mentes que iluminaron no solo la matemática, sino incluyendo sus cálculos desde entonces, sino a la de muchos siglos después. Pero también es muy constructivo conocer que aún muchos siglos antes de la gloriosa cultura griega ya existieran otras civilizaciones que lograron significativos progresos matemáticos, como fue el caso de Babilonia y de Egipto, dos legendarias culturas que llegaron a poseer una geometría y una aritmética, con un álgebra suficientemente avanzado para lograr significativas aplicaciones. También les hablaré sobre uno de los más grandes matemáticos como Eratóstenes. Eratóstenes de Cirene, nacido en el 276 a.C., en ese momento la gente no pensaba que la Tierra era plana, al contrario, creían que era redonda, pero no sabían cómo demostrarlo. Fue entonces cuando en la colonia griega de Cirene, en el norte de África, Eratóstenes comenzó a buscar una solución a este problema. Su inteligencia era famosa y el propio faraón de Egipto, Ptolomeo III, le concedió el honor de ser maestro de su hijo y director de la famosa biblioteca Alejandría. Usó métodos matemáticos para resolver este problema. En ese momento era común hacer proyecciones matemáticas sobre eventos, una predicción
sobre números Eratóstenes. Hizo una comparación entre su ciudad, Cirene y Alejandría. Así que puso una estaca en Cirene, luego pagó a una persona para que midiera la distancia de la ciudad de Alejandría en pasos y puso otra estaca allí. Ahora bastaba aplicar esto a la distancia total de la circunferencia globo de la Tierra. Así el cálculo y la prueba se hizo, no solo de la circunferencia de la Tierra, sino de su tamaño real. Eratóstenes fue entonces un gran matemático y astrónomo, y su historia vive con nosotros hasta el día de hoy. También le hablaré de otro matemático llamado Posidonio. Posidonio nació en el año 135 a.C. en la ciudad griega de Apamea, que ahora se encuentra en Siria. Después de terminar su educación primaria en Apamea, se mudó a Atenas para estudiar filosofía en la escuela estoica de Panecio de Rodas. Posidonio, como su maestro, se encontró en desacuerdo con muchos de los principios del estoicismo, al igual que Panecio. Posidonio defendía una posición más intermedia que sacaba elementos de la ética aristotélica y platónica. Su salida también estuvo motivada por el deseo de investigar campos como la geografía y la astronomía con el mismo rigor que la escuela estoica otorgaba a la filosofía. Con el paso del tiempo, empezó a estudiar en profundidad a Platón y a Aristóteles, rechazando la rigidez de su formación académica. Posidonio se mudó a Rodas, después de dejar la escuela estoica alrededor del año 95 a.C., se vio inmerso en el ámbito político de la región, aunque se apartaba de él el estoicismo. Posidonio seguía los pasos de su predecesor, Panecio. Posidonio se dio cuenta de la importancia que estaba empezando a cobrar el imperio, no solo a nivel militar, sino también filosófico y político. También desarrolló fuertes relaciones en la clase alta de Roma, con lo que ayudó tanto en su trabajo político como científico. Posidonio es considerado hoy día como uno de los principales pensadores de su tiempo, gracias a su dominio de una amplia gama de temas, contribuyendo en gran medida a cada uno. Es mejor conocido como filósofo. También destacó en astronomía, geografía, matemática, tácticas de guerra, historia y política. Muchas gracias. Mi nombre es Kairumi Vizcaíno, con cédula 3-755-394, y me corresponde hablar de los cálculos geodésicos. En la geodesía matemática se formulan los métodos y las técnicas para la construcción de métodos y el cálculo de las coordenadas de redes de puntos de referencia para el levantamiento de un país o de una región. Estas redes pueden ser referenciadas para nuevas redes de orden inferior y para medios topográficos y de registro. La geodesía se aplica bastante en lo que se refiere a áreas de mapeo y en términos de medición de terremotos. En el año 1672 comenzó una nueva era cuando el neerlandés Snalius inventó la triangulación para el levantamiento de áreas grandes como regiones o países, como también el elipsoide de rotación achatado en los polos fue
fue definido por Isaac Newton en el año 1687. También la forma del elipsoide casaba bien con algunas observaciones ante inexplicadas como la observada por Jan Richter en el 1672 sobre el retraso de un reloj pendular. Como sabemos, la geodesía es una ciencia que se ocupa de la medición y representación de la Tierra, incluye su forma, su campo gravitacional y su posición en el espacio. La geodesía fue desarrollada en las altas culturas del Oriente Medio, como también la geodesía proporciona el esqueleto sobre en el que se van a apoyar la georreferenciación de imágenes de satélites artificiales para los primitivos sistemas de navegación. Compañero, mi nombre es Yuriel Villarreal, con número de cédula 3-751-907. Y voy a hablar sobre los aportes de los satélites artificiales a la geodesia. La geodesia es la ciencia que se encarga de la medición de la Tierra. Con la utilización de los satélites artificiales, la geodesia pretende resolver los problemas desde su origen, teniendo como objetivo el estudio de la forma de la Tierra, sus dimensiones, la representación de sus puntos de superficie y el conocimiento de sus campos de gravedad. Muchas gracias. La geodesia en Panamá. La Red Geodésica Nacional de Panamá es una serie de estaciones o puntos fundamentales que se distribuyen a lo largo y ancho del territorio nacional, con la finalidad de repasar la importancia y la aplicación de la geodesia en contexto panameño. Antecedentes investigativos actuales se pueden observar desde la generación de productos geodinámicos e información terrestre gratuita online para académicos, generadas por entidades internacionales como las entidades estadounidenses o entidades privadas como la NASA, entre otros productos geodésicos, y abarcando áreas exclusivas seleccionadas del país como la ciudad de Panamá, la provincia de Colón y la provincia de Veraguas.